En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestro examen de básico para adultos, que también puede ayudar a jovencitos de primera comunión, confirmación, matrimonio y bautismo. En general, todos los adultos que quieren un poco refrescar su memoria, recordarse de lo que han aprendido y olvidado, o llenar baches, llenar lagunas que nunca no llenaron, quiero decir, aprender cosas que nunca aprendieron. Estamos analizando las virtudes de fe, esperanza, caridad. En las charlas anteriores hemos visto que Dios, al derramar su gracia, su santidad en nuestras almas, derrama la gracia. Junto con la gracia nos da tres virtudes: fe, esperanza, caridad, que nos ponen en contacto en Dios. Con la fe creemos firmemente todo lo que Dios ha revelado, porque Dios no puede equivocarse ni engañarse, y la Iglesia nos enseña. Y después tenemos la esperanza, la caridad. Hoy termino este tema de la virtud de la fe, y después hablaremos de la caridad y de la esperanza y de la caridad. Entonces hemos visto que una virtud es una disposición habitual del alma que nos mueve a obrar el bien, evitar el mal. Eso en general. Y hay virtudes morales adquiridas en virtudes que Dios infunde en nuestra alma. Son diferentes por origen. Las virtudes naturales, uno por sus propias fuerzas las adquiere: la fortaleza, la prudencia, la justicia, la generosidad, etc. Puede ser natural. También esas mismas virtudes Dios las derrama en nuestra alma. Ahora, la fe, esperanza, caridad son tres virtudes que hacen apta nuestra alma de creer lo que Dios ha revelado, de esperar, poner en Dios toda nuestra confianza, y de amar a Dios, y por amor a Dios amar al prójimo como nosotros mismos. Entonces hoy termino este asunto de la virtud de la fe. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar, si no, nunca vamos a terminar. Este es un tema muy hermoso. ¿Basta creer en general las verdades reveladas por Dios? No basta creer en general las verdades reveladas por Dios, sino que algunas, a saber, la existencia de Dios renumerador y los dos principales misterios, se deben creer con acto expreso de fe. Entonces debemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que Dios es uno y trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que el Hijo de Dios se hizo carne y murió en la cruz y resucitado para nuestra salvación. Entonces no basta creer en general en Dios o lo que reveló Dios, sino debemos creer unos puntos. Por ejemplo, Dios existe y que castiga el bien, castiga el mal, y premia el bien. Claro que castiga el mal, premia el bien. Dios es renumerador. Jesucristo dice con palabra infalible que el que creyere y fuere bautizado se salvará, y el que no creyere se condenará. San Marcos 16:16. Es pues preciso, necesario creer por lo menos en un acto general de fe todas las verdades reveladas sin excluir ninguna. El que no cree aún en una sola verdad revelada incurre en castigo amenazado por Cristo. Entonces uno cree todo lo que Dios ha revelado, porque Dios lo ha revelado y Dios no miente. Sin embargo, no basta este acto general de fe en todas las verdades, sino especificar algunas de ellas, a saber, que Dios existe y que es renumerador, y los dos principales misterios se deben creer un acto expreso de fe. El acto expreso de fe en la existencia de Dios, que es renumerador, es decir, que premia el bien, castiga el mal, y en los dos principales misterios de fe, que son unidad de Dios, encarnación, pasión y muerte de nuestro Jesucristo. Entonces, que Dios existe, que Dios recompensa el bien y castiga el mal, que Dios es uno y trino, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo,
que el Hijo de Dios se hizo hombre, se llama Jesucristo, y que murió en la cruz para nuestra salvación. De hecho, todos los dogmas de la fe católica, incluyendo la devoción mariana y los sacramentos, vienen de esto, que Jesucristo es Dios hecho hombre y por lo tanto comunica su salvación mediante los 7 sacramentos. Y si honramos, amamos, veneramos a María Santísima es porque la madre del Hijo de Dios hecho hombre. Entonces esto tenemos que creer. Un solo Dios que castiga el mal, premia el bien, que Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que el Hijo de Dios se hizo hombre y murió en la cruz por nosotros y resucitó. Estos son necesarios como medio, en cuanto que es un medio indispensable para salvarse. El que no cree no se salva. Claro, llegando a su oído conocimiento estas cosas. Por ejemplo, no sé, un pagano que nunca escuchó hablar de Dios Padre, Espíritu Santo, pero que sabe que hay un Dios arriba, tiene el deseo de hacer su voluntad y teme ofenderlo, hace el bien, evita el mal, según está grabado en su corazón mediante la ley natural. Este hombre tiene el deseo del bautismo, deseo de aceptar lo que Dios reveló. Entonces este recibe una gracia especial de salvación y pertenece al alma de la Iglesia Católica. Ante todo es necesario creer que Dios es remunerador. San Pablo afirma que es preciso que quien se acerca a Dios crea que existe y que es remunerador de los que lo buscan. Hebreo 11:6. Por eso es preciso creer en la existencia de Dios y en su justicia, que premia el bien, castiga el mal. Si no se cree en estas verdades, no es posible hacer el bien, evitar el mal, conforme a la voluntad divina. Entonces, si uno no cree en Dios, ¿cómo va a saber cuál es el bien y qué es el mal? Hace falta hacer el bien, evitar el mal según la voluntad divina y no la voluntad humana. Y hoy, por desgracia, debido a la apostasía de la fe cristiana, ya no tienen ninguna cuenta de Dios y por lo tanto los pueblos bien están en estado de pecado mortal, peor que el paganismo antiguo. ¿Por qué? Porque los paganos no conocían a Dios verdadero. Aquí lo conocieron, lo rechazan y luchan contra él. Según Santo Tomás de Aquino, el más grande de los especialistas de la fe católica, el doctor común de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, y Santo Alfonso María de Ligorio, y la mayor parte de los teólogos católicos, es necesario creer con un acto de fe explícito en los 2 principales misterios de la fe, a saber, en la unidad y trinidad de Dios, que Dios es uno y trino. Un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y también creer en la encarnación y pasión y muerte de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, murió en la cruz para nosotros. También este acto de fe en estos 2 misterios sería con necesidad de medio. Hay otras verdades que se deben creer con acto explícito de fe necesario, con necesidad de precepto, de modo que el que conoce tal precepto u obligación y no cree, no puede salvarse. En cambio, el que lo ignora inculpablemente se puede salvar. Hay por ejemplo, los pobres cristianos, ¿no?, perseguidos durante siglos y siglos en Japón, por ejemplo, sabían que hay un solo Dios, sabían que Dios castiga el mal, previene el bien, y sabían que el Hijo de Dios se hizo hombre, y se bautizaban entre ellos. No sabían más, quizás, pero no haya culpa, y se salvaron. Hay que creer con necesidad de precepto las verdades, por lo menos en lo sustancial contenido, en el credo, según los apóstoles, en el Padre Nuestro, en la Ave María. Es necesario además creer en el decálogo, en los preceptos de la Iglesia, por lo menos en los sacramentos, en los otros sacramentos cuando se tienen que recibir, por ejemplo el matrimonio, la extrema unción. Entonces el cristiano católico cree que Dios es uno trino, cree que existe, cree que es remunerador, cree que el Hijo de Dios se hizo hombre y en general cree lo que dice el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera. Cree en el Padre Nuestro, la Ave María, cree en los mandamientos de Dios de la Iglesia y cree en los santos sacramentos, bautismo, penitencia, Eucaristía, por ejemplo. Estos son sacramentos indispensables para todo cristiano. El que ignora culpablemente las verdades necesarias con necesidad de precepto
no se salva. Entonces, el que pudiendo, un bautizado, por ejemplo, de niño, nunca aprendió catecismo, no es que no pudo, no quiso, es bien pecado. Sí, es una ignorancia culpable. El que ignora culpablemente las verdades fundamentales necesarias con necesidad de precepto no se salva. El que las ignora sin culpa propia se puede salvar. Por contrario, el que ignora con o sin culpa las verdades necesarias con necesidad de medio no se salva. Con otras palabras, hay gente que por flojera, por pereza, quedan ignorantes de todo. Esto es culpable. Hay gente que sabe que hay un Dios, castiga el mal, premia el bien, que Dios es Padre y Espíritu Santo, que el Hijo de Dios se hizo hombre, se llama Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, que es necesario bautizarse, confesarse, comulgar, casarse por la iglesia y seguir los mandamientos de Dios. La iglesia, pues, este cristiano está en el buen camino. Si ignora unas otras cosas sin más culpa, está en buen camino. Pero el que por flojera no sabe nada de lo que debe saber para salvarse, carga con su culpa. Es indispensable hacer que los niños y jóvenes aprendan en primer lugar las verdades necesarias con necesidad de medio. Un solo Dios existe, Dios castiga o premia, Trinidad, encarnación, redención, sacramentos, mandamientos. Esto tienen que todos que saberlos. Es indispensable que jóvenes y adultos, niños y ancianos aprendan en primer lugar las verdades necesarias con necesidad de medio, luego las verdades necesarias con necesidad de precepto, y hacerlos que aprendan lo más pronto posible: el Padre Nuestro, la Ave María, el Credo, los actos de fe, esperanza, caridad, los mandamientos, los preceptos generales de la Iglesia, los sacramentos, e insistir en que los recen con frecuencia y con devoción. Dichosos 1000 veces los padres que enseñan esas cosas a sus hijos. Dichosos los padres que enseñan la doctrina, el catecismo, los mandamientos, los sacramentos, los actos de fe, esperanza, caridad a sus hijos. Santa Felicidad, noble y piadosa matrona romana, habiendo quedado viuda con 7 hijos, se consagró todo el servicio de Dios y a la educación de su familia. Habiendo sido hecha prisionera con sus hijos y tentada con lisonjas y amenazas para que renegara de la fe cristiana, supo resistir y animar a sus hijos a confesar la fe sin miedo. Publio, gobernador de Roma, la exhortó a tener piedad de sus hijos. Ella, por toda respuesta, volviéndose a ellos, les dijo: elevad los ojos al cielo, hijos míos. Allá arriba os espera Jesucristo con sus santos. Luchad por la salvación de vuestras almas y demostrad la felicidad de vuestro amor al Señor. El gobernador, enfurecido, la hizo abofetear. Mire, un ignorante de primera que tiene autoridad, abusa de ella y hace dar bofetadas a una santa mujer que anima a sus hijos a mantenerse fieles a Dios. Fueron luego interrogados sus hijos uno por uno, y todos respondieron que eran siervos de Jesucristo. Todos fueron condenados a muerte. Genaro fue muerto con azotes armados de plomo. Félix y Felipe fueron muertos a palos. Silano fue precipitado de una roca. Alejandro, Vidal y Marcial fueron decapitados juntamente con su madre. La Iglesia ahora honra a madre e hijos como santos y campeones invictos en confesar la fe divina y católica. Entonces hemos dicho muchas cosas acerca de la virtud de la fe. Entonces hago un pequeño resumen rápido y terminamos con esta virtud. Hemos visto que la fe es una virtud que nos hace creer firmemente todo lo que Dios ha revelado y la Iglesia nos enseña. Y para salvarnos es preciso creer expresamente algunas verdades de religión: que Dios existe, que Dios castiga el bien, castiga el mal, castiga el mal y premia el bien, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo,
que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos, murió en la cruz, que esa salvación llega a nosotros mediante los santos sacramentos de la Iglesia Madre Católica, que la fe cristiana llega a nosotros mediante dos fuentes, la Escritura, la Biblia y la tradición apostólica. Y la única iglesia encargada de enseñarnos la fe es la Iglesia Católica, ninguna otra. Hay gente que peca contra la fe. ¿Cuáles son? Los que rehúsan creer lo que enseña la Iglesia Católica, los que dudan voluntariamente de alguna verdad revelada, los que se avergüenzan de aparecer como cristianos o reniegan de su fe, los que descuidan instruirse en las verdades de la religión. Queridos hermanos, cuando cualquier secta viene a tocar a su puerta, por favor, no recibirlos en su casa. No recibirlos en su casa, ni saludarlos. En su segunda carta, al final, San Juan dice, en solo capítulo, el versículo 10 pienso, dice, si alguien viene a ustedes, no trae esta fe, trae otra fe, otra doctrina, ni recibirlo ni saludarlo. El que lo recibe en su casa participa de sus malas obras. Entonces digan, soy católico, orgulloso de serlo, no necesito de ustedes. ¿Por qué? Porque únicamente en la Iglesia Católica, fundada por Cristo, está la fe cristiana auténtica. Ella sola recibió el Espíritu Santo, ella sola viene de los apóstoles, ella sola es legítima. Cristo comunicó a los apóstoles la fe, la doctrina, la enseñanza. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y dejaron lugartenientes que llamamos obispos y presbíteros, y el obispo de Roma llamamos papa. Los apóstoles dejaron Tito, Timoteo, etc. como lugartenientes. Timoteo guarda el depósito. Vemos que los apóstoles, 15-25 de los Hechos de los Apóstoles, vemos que los apóstoles no dejaban cualquiera interpretar a su modo, perturbar a los fieles. San Pablo dice, si alguien os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Por lo tanto, queridos hermanos, en la Iglesia Católica, únicamente la fe católica, ninguna otra. Hoy que decir que cada uno se salva en su religión, etc., estos son invenciones humanas, no es así. La Iglesia nos comunica la fe de Cristo. Y cualquier sacerdote, cualquier obispo, cualquier católico, cualquier disque teólogo que contradice una sola verdad del credo católico, bien, no es católico. Aunque lo diga, aunque tenga autoridad, no dice lo que es católico. Las autoridades han recibido la autoridad para edificar y no para destruir. Segunda Corintios capítulo 13, 10. La autoridad que recibe el Señor es para su edificación y no para su ruina, dice San Pablo. Entonces la fe nos hace creer todo lo que Dios ha revelado, porque Dios no puede equivocarse, ni engañarse, ni engañarnos. La charla siguiente pasaremos a la virtud de la esperanza, que será más corta, y después hablaremos de la caridad. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén. Si quieren conocer más y mejor su fe católica, que sus hermanos, suscríbanse a nuestros canales en YouTube y Telegram, Catecismo Católico Tradicional, donde todo está explicado bastante a fondo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.